Renuncia la subcontralora Valentina Zárate, quien reemplazó al contralor subrogante Pablo Celi hasta el pasado 12 de junio. La vicedefensora del pueblo, Zaida Rovira, presentó una denuncia en la Fiscalía en contra del defensor Freddy Carrión por presunta usurpación y simulación de funciones. Guayaquil pasa a la fase 1, es decir, autoridades flexibilizaron las medidas por la disminución de la mortalidad y contagios en la ciudad. Se elimina la restricción vehicular y aumenta el aforo en locales comerciales. 4 muertes violentas se registran en menos de 12 horas en Guayaquil. Hombres armados disparan a varias personas que estaban libando afuera del domicilio. Mientras la mayoría se paraliza, pocos enfrentan el problema con soluciones diferentes. Somos el banco para ellos, con el nuevo Confirme un 100% digital que les brinda liquidez cuando lo requieran. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos. Comenzamos esta nueva semana informativa en Televistazo. La subcontralora Valentina Zárate, quien reemplazó al contralor subrogante Pablo Celi hasta el pasado 12 de junio, hoy presentó su renuncia al cargo y se desvincula del organismo. Gaby, ¿qué tal? Hola Tania, amigos, como siempre, bienvenidos. Celi sigue detenido en la cárcel 4 de Quito y con licencia. Aspira a volver al cargo este lunes, luego de la audiencia para resolver la revocatoria de la prisión. Jacqueline Rodas nos tiene los detalles. Valentina Zárate, a quien el contralor Pablo Celi dejó encargada de la institución desde que fue detenido y procesado en el caso Las Torres, hoy se desvincula de la Contraloría General del Estado. Esta mañana envió esta carta a Celi en la que indica: presento a usted, en su calidad de autoridad nominadora, mi renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de Subcontralora General del Estado, que desempeñaba desde marzo de 2020, y deja claro que el encargo como Contralora General subrogante terminó el pasado 12 de junio y que desde esa fecha no ha suscrito ningún documento en calidad de primera autoridad de la institución. Zárate, además, es investigada por la Fiscalía por supuesta usurpación de funciones y su despacho fue allanado. El constitucionalista Ismael Quintana explica la situación actual de Celi y de la Contraloría. Él sigue siendo contralor y en ese sentido seguramente lo que él va a hacer es designar un subcontralor general del Estado con la expectativa, como usted decía, de que en el mediano plazo tanto Asamblea Nacional como Consejo de Participación Ciudadana avancen, el uno en el proceso de fiscalización y control político y el otro en el concurso de méritos de oposición para de una vez por todas tener ya una autoridad definitiva. Entre tanto, desde las 11:30 de este lunes, en la Corte Nacional de Justicia se realiza la audiencia de revocatoria de la prisión de Pablo Celi en su tercer intento por defenderse en libertad. Esto dijo su abogado antes de ingresar a la diligencia. Creo que no le queda más que despachar desde la cárcel. Nombrar un subcontralor y el subcontralor entrar en funciones. Si se actúa en derecho y en base a la verdad procesal, se debería revocar ya la prisión. Si le conceden la revocatoria, Celi podría reasumir sus funciones. De otro lado, la vicedefensora del pueblo, Zaida Rovira, presentó una denuncia en la Fiscalía en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, por presunta usurpación y simulación de funciones. Además, por el ingreso de artículos prohibidos a la cárcel 4 de Quito, en donde permanece detenido. Paul Romero nos informa. Este lunes, la vicedefensora del pueblo, Zaida Rovira, acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien el pasado viernes pretendió cesarle de sus funciones desde la cárcel 4 de Quito, en donde se encuentra detenido por una denuncia de presunto delito sexual. Lo grave de todo esto es
que una persona privada de la libertad tiene privilegios en la cárcel y puede ingresar dispositivos como un computador y la firma electrónica. Eso queremos, que se investigue y que se sancione. Rovira también acusó al defensor del pueblo de usurpación y simulación de funciones. Aseguró que Carrión está imposibilitado de ejercer el cargo por su situación legal. Se procedió a elaborar la respectiva acción de personal mediante la cual le subrogo por los 3 meses que indica el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo por imposibilidad de ejercer el cargo público. Además de esta tarde, la funcionaria se reunirá con integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, quienes han solicitado información para el avance del juicio político en contra de Freddy Carrión. Lo que me están pidiendo los asambleístas, la acción de personal del doctor Freddy Carrión, mediante la cual se reincorpora a su puesto de trabajo. Acción que no existe, por cierto, porque nunca lo solicitó. Este fin de semana, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo nominador del Defensor del Pueblo, respaldó a Rovira y desconoció el acto administrativo que firmó Carrión desde la cárcel para cesar a la vicedefensora. La jueza de Pichincha, Verónica Medina, anuló el proceso penal por delincuencia organizada que se seguía en contra del expresidente de la República, Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otras 5 personas. Además, ordenó que se levanten todas las medidas cautelares que pesan en su contra. Según la Fiscalía, los involucrados están implicados en la comercialización irregular de pruebas rápidas para COVID-19 durante la pandemia. La entidad no está de acuerdo con la resolución y presentó la apelación. El caso deberá ser investigado nuevamente desde cero. En otros temas, desde hoy se unificaron los puntos de vacunación en todo el país. En Quito son 31 sitios habilitados donde se ha desarrollado la jornada con celeridad. María Mercedes Granda nos cuenta que la falta de información ha causado contratiempos entre la ciudadanía. Yasmín acompañó a su padre con discapacidad visual a vacunarse. Llegaron al Colegio Central Técnico, pero se encontraron con que el punto estaba cerrado, que había sido unificado y que ahora tendrían que ir al Centro de Convenciones Bicentenario. Por un poco de respeto a las personas, a todo ser viviente, pues que la información sea correcta, que no nos pueden tener de aquí para allá. Este es uno de los 31 sitios de vacunación activos en Quito. Hasta aquí llegaron decenas de personas de otros 12 centros que antes estaban habilitados. Desde este lunes hasta el 27 de junio les corresponde vacunarse a todos los ciudadanos entre los 59 y 61 años. A las personas desde los 40 hasta los 44 años con enfermedades o el 50% de discapacidad, quienes recibieron la primera dosis de Pfizer y Sinovac entre el 24 y 30 de mayo y quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca entre el 1 y el 7 de abril. El personal de las Fuerzas Armadas se encargará ahora de la organización de las jornadas de vacunación en los puntos unificados y también brindará resguardo. Nos ayudan a coordinar el orden, también el cumplimiento de todo lo que es la etapa de la vacunación, es decir, que existan las sillas necesarias para que se espere de buena manera, las vacunas, el vacunatorio que esté siempre ocupado, que no existan espacios vacíos y también el flujo para la salida de los pacientes. Las autoridades insisten en que la ciudadanía revise periódicamente la página lugarvacunacion.cne.gov.es para evitar contratiempos y solicitan que acudan dentro del horario establecido en los sitios de inoculación. Seguimos con más noticias. Anoche el Gobierno Nacional habilitó un vacunómetro para saber cuántas personas han sido inmunizadas en el país. Esto en medio de la preocupación por el ausentismo que se registra en los puntos de vacunación. Diego Cuenca nos informa que pese a esto, hoy Guayaquil pasó a la fase 1 de la pandemia, que implica la eliminación de ciertas restricciones porque disminuyó la mortalidad a causa del COVID-19. El vacunómetro es la nueva herramienta digital que desde las 10 de la noche de ese domingo se habilitó en la página www.salud.gov.es. Este sistema nos permite conocer cuántas personas han sido vacunadas en todo el país. Por ejemplo, hasta este lunes, 2.351.000 ciudadanos han recibido la primera dosis.
1.206.000 personas han recibido la segunda y en total han inmunizado a 3.558.000 ecuatorianos. Sin embargo, las autoridades están preocupadas por el incremento del ausentismo en los puntos de vacunación y es fácil evidenciarlo acudiendo a cualquiera de ellos. En Guayaquil, en la Universidad Católica, las sillas lucen vacías. Ya no hay filas, son pocos quienes buscan ser inoculados y eso se repite en otros puntos. Así lo confirma la Dirección de Salud Municipal. Empezamos nosotros con un 33% y ahora tenemos un 41% de ausentismo. Esta semana ha sido una de las semanas con menor cantidad de personas vacunadas. No se han vacunado más allá de 9.500 personas. Pero se muestran optimistas, ya que Guayaquil pasa a la fase 1 de alerta, porque disminuyó la mortalidad por el COVID-19 en la ciudad. Ahora cada semana mueren hasta 7 contagiados. Por eso desde ese lunes se elimina la restricción vehicular. La ocupación cama UCI también ha disminuido importantemente a un 75%, tomando en cuenta todo el sistema de salud, tanto público como privado. Eso implica la flexibilización de medidas sanitarias. Por ejemplo, en Guayaquil los restobares, gimnasios, centros comerciales ahora pueden funcionar con el 75% de aforo, mientras los cines y teatros tienen permitido el 70%. Los salones de eventos especializados, centros de convenciones y hoteles pueden realizar actividades hasta las 2 de la madrugada y sus áreas sociales están habilitadas para funcionar con hasta el 60% de aforo. Con estas nuevas medidas, Guayaquil busca reactivar su economía y de a poco volver a la normalidad. Pese a los continuos controles, la indisciplina ciudadana se mantiene a escala nacional. Solo este fin de semana, el sistema de EQ 911 reportó en todo el país las siguientes cifras. Atención, 5.080 libadores, 3.351 escándalos, 720 fiestas y 571 aglomeraciones. En el siguiente informe de Merlin Ochoa ampliamos estas cifras que mantienen en alerta a las autoridades. Más de 200 personas fueron sorprendidas libando, aglomeradas y algunas sin mascarillas. Sucedió en un centro de diversión nocturna en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. El local fue clausurado porque además funcionaba de forma clandestina. En el norte y noroeste de Guayaquil el panorama era similar, pues este fin de semana las autoridades encontraron prostíbulos, karaokes y bares con exceso de aforo. El presidente del COE Nacional menciona que las indisciplinas ciudadanas van en aumento, sobre todo los libadores. Solo desde este viernes al domingo hubo más de 5.000 alertas de este tipo en el país. No garantiza distanciamiento social, la gente que está bajo efectos de alcohol no utiliza mascarilla, utilizan el mismo vaso, hablan con mayor tono del adecuado y eso obviamente genera que el virus se traslade en mayores distancias. En Esmeraldas captaron a ciudadanos bebiendo en la vía pública, mientras que en Ibarra algunos protagonizaron una procesión. El fin de semana es lo más crítico. Por lo tanto, sí nos preocupa el hecho de que ya estemos llegando a los niveles de incivilidades que teníamos antes del último estado de excepción. Porque el potencial de riesgo está en las incivilidades. Lo que más preocupa a los médicos es la cadena de contagio, pues gran parte de las personas que participan de estos eventos de indisciplina no solo que se contagian, también llevan el virus a sus casas, trabajo y entorno social. Un altísimo porcentaje de contagiosidad de cerca de más del 80% si nosotros estamos confundiendo relajamiento con relajo. No tenemos el escudo inmunitario, no está más del 50% de la población inmunizada. De ahí que es alta la mortalidad en personas de la tercera edad, pues muchas de ellas, pese a no salir de sus casas, fueron contagiadas en su propio entorno. Este domingo fue detenido el expresidente de la CONAIE, Antonio Vargas, por el presunto delito de tráfico de tierras. Este proceso se mantiene desde el 2017, en el que ya fue sentenciado a prisión, pero en esa ocasión se tenían medidas alternativas y cumplía trabajos comunitarios. Dirigentes indígenas exigen la liberación o dicen que tomarán decisiones radicales, mientras que la defensa de Vargas presentará un recurso de habeas corpus. Antonio Vargas fue parte del triunvirato que asumió el poder luego de la caída de Yamil Mahuad.
Cuando corren los 10 días para que el Tribunal Contencioso Electoral decida sobre la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda, él busca evitar su salida por otra vía. Presentó una acción de protección en contra del vicealcalde Santiago Guarderas y los concejales Analía Ledesma, Fernando Morales y Mónica Sandoval, quienes conformaron la comisión de mesa que elaboró el informe para que sea removido del cargo. Yunda alega que se han violado sus derechos constitucionales. La jueza María Belén Domínguez admitió a trámite la acción y convoca audiencia para este martes 22 de junio a las 15:30. Seguimos informando. En menos de 12 horas se registraron 4 asesinatos en el noroeste de Guayaquil. Pese a los operativos en la ciudad, el número de muertes violentas durante 2021 supera por un amplio margen al del año anterior. José Carlos Alvarado nos da más detalles de estos hechos. Ocurrió durante la noche de este domingo en el sector de la Nueva Prosperina en el noroeste de Guayaquil. 3 sujetos fueron asesinados por sicarios e hirieron a otras 2. Según las primeras averiguaciones, un auto blanco arribó a la zona, donde aproximadamente 10 personas consumían bebidas alcohólicas. Los sujetos bajaron del vehículo y dispararon contra los asistentes. En el instante falleció uno de ellos. Una de las víctimas corrió 100 metros del lugar, pero los sicarios la alcanzaron y también fue asesinada. El tercer hombre murió dentro de un vehículo luego de que sus familiares intentaran llevarlo a un centro de salud. La policía explica que 2 de los fallecidos tenían antecedentes penales. Tráfico de drogas y robo. El uno inclusive ya ha sido detenido en el 2013. Estamos recabando información mediante fuentes humanas en el lugar y medios tecnológicos para tratar de ubicar y dar con el paradero a los causantes del hecho. Minutos más tarde, en el sector de Lomas de la Florida, Daniel Mora, de 27 años, fue asesinado por sicarios luego de ser interceptado mientras conducía su vehículo. Aún se investigan las causas de este crimen. El conductor perdió el control del vehículo y chocó un inmueble, que quedó destruido por el impacto. Iba manejando el vehículo y fue interceptado por 2 motocicletas, los mismos que le propinaron los disparos, y producto de esto fallece el mencionado ciudadano. Él no registra antecedentes penales. El índice de crímenes en el puerto principal preocupa. Mientras que entre enero y junio de 2020 hubo 162 muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón. En el mismo periodo este año ya suman 269 asesinatos, es decir, 107 crímenes más. Pese a los controles en la ciudad para reducir estos hechos, la policía responsabiliza directamente a las disputas por narcotráfico. Todos los hechos de violencia criminal que hemos experimentado, un gran porcentaje tienen relación con el tráfico y microtráfico de drogas. Se espera que en las próximas horas la policía dé más detalles de los motivos de estos nuevos hechos criminales. Mucha atención a esta noticia porque hasta el 31 de diciembre de este año 2021 se permitirá circular con licencias caducadas. Así lo informó la Agencia Nacional de Tránsito, que señaló que con esta prórroga se permitirá la libre circulación de los conductores cuyos documentos caducaron desde el 1 de enero de 2020 en medio del contexto por la pandemia. La ANT precisó que los usuarios deben contar con el pago original de la especie, el turno impreso obtenido en la página web de la ANT y la licencia caducada. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y el Ministerio de Salud investigan 3 posibles muertes de COVID-19 ocurridas entre enero y febrero de 2020, antes de que oficialmente se confirmara el primer caso de coronavirus en el país. Las víctimas vivían en las provincias de Los Ríos, Tungurahua y Loja, como nos cuenta Bessie Granja. Las recientes cifras oficiales sobre el impacto de la pandemia en Ecuador revelan más detalles sobre la presencia del virus de la COVID-19. Así lo dio a conocer el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, el cual indica el hallazgo de 3 posibles muertes por coronavirus entre enero y febrero de 2020. Antes del 29 de febrero de ese año, cuando se confirmó el primer caso en el país. Soledad Carrera, responsable de gestión de estadísticas sociodemográficas del INEC, explica la información que hallaron y en qué provincias. Un caso es en Loja, otro es en Los Ríos y otro es en Tungurahua. 2 casos en el mes de enero, uno está confirmado y el otro es sospechoso, y un caso a inicios de febrero. Según la funcionaria, los datos fueron entregados al Ministerio de Salud,
y por eso se abrió una investigación. No es que nosotros tenemos una prueba de PCR que dé positivo, sino que en los certificados de defunción consta esa causa de muerte. Entonces estos casos están siendo ya investigados por salud. Las estadísticas del INEC sobre las muertes de coronavirus en el país no coinciden con las del Ministerio de Salud, pues para este organismo la enfermedad causó 14.510 decesos el año anterior, pero según el INEC fueron en total 23.793 defunciones, una diferencia de más de 9.000 muertes. Sobre este tema se espera un pronunciamiento del Ministerio de Salud, a quienes hemos solicitado información. Incluso, según el INEC, el número de fallecimientos por COVID-19 podría aumentar, pues también se investigan 1.200 casos ocurridos en la pandemia y cuya causa de muerte sería el coronavirus. Cámaras de seguridad grabaron el momento en el que 5 sujetos se llevaron una alta suma de dinero de un cajero automático luego de utilizar explosivos. La policía investiga este hecho, pues los delincuentes serían los mismos que días atrás violentaron otros 2 cajeros en la capital. Los delincuentes tardaron menos de 3 minutos en llevarse el dinero de un cajero automático. El hecho ocurrió en el sector del Tumbaco, en el nororiente de Quito. La rapidez y eficacia con la que actuaron demuestra experiencia. Por eso la policía no descarta vincularlos con los otros intentos de robo días atrás en los cajeros automáticos del Condado y el Bosque. Nos hace presumir que están utilizando gas y suelda autógena. Arman un dispositivo para una explosión que genere el facilitar el retiro de las bandejas del cajero. Sofía vive en la zona y escuchó las detonaciones que los delincuentes usaron para ejecutar el atraco. Que debe haber sido tipo 4 de la mañana o 3 de la mañana que yo escuché un fuerte ruido, como un choque. Después comenzó a sonar una alarma fuertemente, pero ahora en la mañana me levanto como que ha sido un robo que se han llevado, me dicen, el cajero. Héctor tiene un negocio en el sector y asegura que en los últimos meses la inseguridad ha crecido, pero la situación se complica en la madrugada. Ha estado habiendo personas desconocidas a golpear la puerta, a decirnos si es que ahí es tienda. Son personas que no se les da visto aquí en el barrio. Entonces eso sí da un tema de desconfianza porque en la noche no patrulla mucha policía por estos lados y como ve ahora robaron en el cajero. La policía sigue tras la pista de los delincuentes y sugieren a las entidades bancarias fortalecer las seguridades en los cajeros automáticos. Vamos a cambiar de tema para contarles que 2 delincuentes que asaltaron a una ciudadana extranjera fueron detenidos minutos después de amenazarla con un revólver. Los sujetos tomaron un bus para tratar de escapar, pero fueron identificados y capturados por la policía. Tras avisar a la policía sobre el asalto, varios agentes motorizados ubicaron el bus al que subieron los ladrones. Lo interceptaron en las calles Chimborazo y Colón, en el centro de Guayaquil. Se produce un robo a una ciudadana de nacionalidad venezolana, los mismos que 2 sujetos también pues de nacionalidad venezolana, haciendo exhibición de un arma de fuego, intimidan a la víctima. Los pasajeros del bus indicaron a los uniformados que los sujetos estaban armados y acababan de asaltar a la joven. A los delincuentes se les encontró el revólver y el cuchillo con el que amedrentaron a la joven y las pertenencias de esta. Un reloj, $120 y una cartera. Los extranjeros fueron llevados a la fiscalía, donde se les formularía cargos por el delito de robo agravado. Organizaciones y movimientos pro vida y religiosos se congregaron en el Parque Centenario en Guayaquil y marcharon hasta los bajos de la Defensoría del Pueblo. Allí expresaron su rechazo contra el proyecto de ley para regular la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación al considerarlo inconstitucional. Los manifestantes entregaron documentación para pedir a la Defensoría que actúe ante la decisión tomada por la Corte Constitucional y aseguraron que continuarán marchando a nivel nacional.
Seguimos informando. Las anunciadas reformas a la Ley de Educación Superior generan amplias expectativas entre rectores y sectores políticos que tienen como objetivo común el incremento del acceso de los jóvenes a la universidad y a los institutos técnicos superiores. Ellos exponen algunos de los criterios con los que se busca mejorar la calidad del sistema. Para mediados de julio el gobierno ofrece las reformas a la Ley de Educación Superior y en el sector hay amplias expectativas sobre los cambios que podrían venir para mejorar distintos aspectos. Porque la concepción de la ley es antidemocrática, es fundamentalmente vinculada con la manipulación del Ejecutivo, porque los organismos no están representados, las universidades y escuelas politécnicas, los institutos no están representados en el organismo que las dirige, una barbaridad antidemocrática. Pero no es eso lo único que se aspira sea reformado. Las universidades buscan recuperar su autonomía y con ello contribuir al mejoramiento del contrato social. Nosotros vivimos en el sistema con múltiples reglamentos que nos regulan todo. Cuántas horas debe tener una asignatura, cómo debe el profesor dividir las horas en los componentes de aprendizaje, cuántas personas máximo puede haber en un programa de maestría o en una carrera. Son cuestiones que deberían corresponder a la propia universidad. En la Asamblea Nacional esperan a que llegue el proyecto, pero creen que no habrá mayores inconvenientes porque la realidad es una sola y cambiarla una aspiración común. Así lo señala Darwin Pereira, integrante de la Comisión de Educación. Cuando conversamos para llegar a acuerdo con el gobierno, hablábamos de las coincidencias, obviamente también hablamos de las diferencias, pero el tema de educación superior fue uno de los temas en que coincidimos que teníamos que ir a una reforma. Pero no todos son acuerdos, existen puntos en los que habrá debate. Que además de los representantes del gobierno, como es obvio, tiene que haber representantes del sistema universitario, electos por los rectores. No estoy de acuerdo, lo digo a criterio personal, que el ratón se ponga a cuidar el queso. Sí, ahí va a haber un espíritu de cuerpo que no nos va a permitir avanzar. Y que para mejorar el acceso a la educación superior se tiene que aprovechar las enseñanzas que ha dejado la pandemia. En el caso de la institución pública, como digo, a través de entornos virtuales, abriendo programas que sean online exclusivamente, pero con una visión muy crítica, es decir, la educación online no es para todo el mundo ni para todas las carreras. La intención primera es mejorar la calidad de la enseñanza e incrementar el número de estudiantes que acceden a ella. Un policía salvó a una mujer que amenazaba con quitarse la vida en el sur de Quito. Carlos Luis Carrillo conversó con el uniformado que evitó una tragedia. Ocurrió la madrugada de este sábado. Una mujer de aproximadamente 46 años amenazaba con lanzarse desde lo alto de este puente peatonal ubicado en la avenida de los Andes y Napo, en el sur de Quito. El cabo Carlos Mesa de la policía de Chimbacalle acudió al lugar para tratar de persuadirla. La señora al momento solo manifestaba que quería morirse, que quería irse con su marido, que ya estaba cansada de estar aquí en este mundo. Pero su acción fue inmediata. Corrieron para sostenerla. Ella estaba colgada de la baranda del puente lista para lanzarse. Estaba a punto de lanzarse, por lo que nosotros inmediatamente procedimos a conversar con ella, a evitar, por intermedio del diálogo, evitar que pueda lanzarse del puente peatonal. La mujer, quien se encontraba en estado de shock, fue identificada como Gina. Tras el rescate, le brindaron palabras de aliento. Que lo piense bien, que piense en sus hijos, que no puede dejarlo de así, que necesita una madre para que puedan salir adelante. La afligida mujer fue llevada hasta una casa de salud para verificar su estado, mientras los policías hoy celebran que pudieron salvar una vida más. Empresarios y autoridades del municipio de Guayaquil entregaron al ministro de Turismo una propuesta de ley para la reactivación urgente de este sector, uno de los más golpeados por la pandemia. William Young nos informa: incentivos tributarios y apertura de créditos que son parte de los planteamientos del sector hotelero. Las cifras son críticas y según los representantes del sector turístico en esta pandemia se perdieron más de 55.000 empleos, el 30% de los negocios formales cerraron y las pérdidas económicas superan los 2.000 millones de dólares. Por eso advierten que es necesario cambiar las reglas del juego y en esa línea presentaron una propuesta de ley para la reactivación urgente de esta área productiva. Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública de Turismo de Guayaquil,
Guayaquil, mencionó cuál es la intención. Dos propuestas para el ministro. La primera, de oxigenación del turismo, ley urgente de reactivación económica, y la segunda, que se considere en la ley orgánica de turismo la industria de reuniones. Estas propuestas nacen del Comité Juntos por la Reactivación del Turismo del Gran Guayaquil. Plantean varios impositivas por pagos al exterior. Necesitamos también incentivar al turismo nacional y una medida que puede ayudar mucho, que se reduzca el IVA. Pero nada de esto es posible si no oxigenamos al sector, y para eso necesitamos una línea de crédito a largo plazo. El ministro de Turismo, Nils Olsen, recibió esta propuesta de ley que será analizada con un comité nacional y tendrían listo el primer borrador en 2 meses. Aunque, según dijo, resolver la crisis no solo depende de una nueva ley. Colombia, Costa Rica, Perú, ellos invierten 50, 60 millones de dólares anuales en promoción, mientras que Ecuador este año tiene un presupuesto solo de $50.000. Entonces, si queremos ser competitivos, si queremos poner a Ecuador en el mundo, tenemos que recuperar los fondos e invertir en promoción. Y anunció que desde el próximo 1 de julio, todos los que visiten Ecuador continental y las Islas Galápagos y ya se hayan vacunado, ya no necesitarán presentar una prueba de PCR en su ingreso al país. Bien, hasta aquí la información. Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Finalizamos, Tania. Y como siempre, habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Hasta entonces, buenas tardes.